Entonces, mire qué interesante, muchas gracias, Mercedes. Mire qué interesante esto, pues dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿sí? San Juan capítulo 9. Fíjese pues qué interesante es porque la vida de Jesús, alguien dijo por ahí, ¿verdad? La vida de un profeta es una profecía, ¿sí? Y Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra, operó, hermano, y por eso la palabra nos enseña que dice que Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas. O sea, cumplió todo lo que estaba escrito en la ley, lo cumplió Jesús. Y todo lo que los profetas habían declarado y habían establecido, que no solo tiene que ver con palabras proféticas, que algunas se cumplieron y otras todavía no, pero no solo tiene que ver con palabras proféticas, sino tiene que ver con la vida de lo que los profetas predicaron, ¿sí? Porque los profetas, por ejemplo, mantuvieron un estilo de vida, mantuvieron una vivencia. Se recuerda que muchos profetas, por ejemplo, Samuel funcionó y operó también como un juez. Entonces no solamente era así te dice el Señor y no solamente era lo que Dios decía, sino el hombre de Dios en ese tiempo, el profeta era un ejemplo de vida a seguir. O sea, un profeta le tenían el respeto porque era la voz de Dios, era el que veía, el que oía la voz de Dios y el que hablaba lo que Dios decía. Entonces no solo tenía que ver con lo que Dios decía, así dice el Señor, sino tenía que ver desde su punto de vista moral también cómo vivía ese hombre, ¿sí? ¿Se recuerda usted que cuando dice la palabra en Primera de Samuel que cuando la palabra de Dios empezó a escasear, escaseaba, ¿sí? Entonces Dios tuvo que levantar a un niño, a un pequeño niño Samuel, a un pequeño profeta, y le tuvo que entregar un nuevo sacerdocio, porque una de las características del sacerdocio de Elí era que el sacerdocio de Elí tenía fallas, ¿sí? Fallas de tolerancia, fallas donde ya no había palabra, fallas donde se habían apagado, fallas donde el pecado había entrado de una manera terrible dentro del sacerdocio. Usted conoce la historia, dice la Biblia que los hijos de Elí hacían cosas que aborrecían totalmente los principios de Dios. Y entonces usted conoce la historia, dice que Dios le dijo a Elí que por no reprender a sus hijos, por no llamarles nunca la atención, les iba a quitar del sacerdocio, ¿sí? Entonces, no sé si estamos para entrar al tema, es que entonces la vida del profeta tenía que ser un ejemplo de vida. No solamente era el hecho de profetizar una palabra y que se cumpliera, sino tenía que ser un ejemplo de vida. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, dice la palabra que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Ok, entonces la pregunta es, la vida de Jesús tenía que ser ejemplar. La vida de Jesús tenía que ser correcta delante de Dios y delante de los hombres. Es ahí donde la vida de Jesús nos viene a poner un estándar muy alto para los cristianos, porque la pregunta siempre que tenemos que hacernos es, ¿cómo está el estándar de nuestra vida en este momento? ¿Cómo está el estándar de nuestra vida? A veces nos gana la carnalidad, nos gana nuestro carácter, nos ganan nuestras emociones, nos ganan nuestras molestias, es lo que más domina en nuestra vida. Entonces, cuando vemos a Jesús, hermano, Jesús vino a la tierra y Jesús en cada ejemplo que usted mira, cada milagro que Jesús hizo, Jesús siempre vino a enseñar, pero vino a romper el paradigma. Por eso se recuerda que le dije la otra vez que el paradigma no es solamente, porque a veces tenemos como por el primer concepto que paradigma es una estructura rígida y mental, ¿sí? Pero paradigma no es, el concepto general de paradigma no es eso. El concepto general de paradigma es que el paradigma es un dogma, ¿sí? Repita conmigo, un dogma. ¿Qué es un dogma? Es una serie de enseñanzas que han sido trasladadas a lo largo de los años y que nos estableció un patrón de vida, ¿sí? Y que ese patrón de vida, si usted no se logra renovar por medio del Espíritu, por medio de su palabra, hermano, voy a utilizar un término solo para que usted me entienda, usted va a ser un cuadrado siempre. No, eso no es así. No, esto me lo enseñaron de esta manera. No, mi papito hacía esto así. No, mi mamita nos enseñó. O sea, me explico, porque usted tiene un dogma establecido en su vida que le trasladaron. Y eso tiene que ver también con la iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica, ¿sí? La iglesia católica romana. La Iglesia Católica Romana instituyó un montón de dogmas en la vida del creyente, ¿sí? Que hoy nosotros, hermano, creemos, fíjese, usted y yo creemos
que estamos libres de la iglesia católica. Yo le tengo que decir una cosa, muchos de los rituales y muchos de la litúrgica que tenemos es de la iglesia católica. Pero, ¿por qué? Porque cuando Martín Lutero comienza con lo que se conoce como la Reforma, ¿sí? Y pega las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, él estableció muchas cosas que creo yo que comenzaron con una reforma, hermano, pero yo creo que muchas de ellas él las siguió practicando, ¿sí? Es interesante ir a estudiar la vida de Martín Lutero y usted tendría que, porque a veces uno lo pone como obviamente es un reformador, es un hombre que Dios utilizó, pero también tenemos que ver muchas cosas que quedaron establecidas y la liturgia, hermano, muchas liturgias que tenemos son de origen pues católico, ¿verdad? Porque nos la enseñaron de una manera muy, ¿cómo se le puede decir? Con mucha reverencia, hacer las cosas, pues pienso que algunas cosas no están malas, ¿sí? Pero otras, hermano, son dogmas que nos enseñaron y que nos cuesta desarraigar de nuestro corazón y de nuestra mente. Entonces, por eso hasta para adorar a Dios, nosotros tenemos paradigmas en nuestra mente, hasta para adorar a Dios. Y nosotros debiéramos, mire, yo le voy a decir una cosa, yo creo que se lo he contado varias veces, que a veces Dios nos da enseñanzas, hermano, y que cada llamamiento tiene una formación diferente para que nuestra mente también pueda avanzar y nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Pero yo le voy a decir una cosa, he aprendido a lo largo de estos años, hermano, que la gente más sencilla, más humilde, con menos idiosincrasia, ¿sí? Pero con un corazón correcto, a veces es la gente que logra tener más entendimiento que un intelectual, que alguien que tiene un nivel intelectual, que cree que todo lo sabe, que cree que está en un nivel incluso económico alto, porque tu nivel intelectual y tu nivel socioeconómico alto a veces te pone un paradigma para que tú puedas adorar a Dios. Porque siempre te vuelves un crítico de todo. Por ejemplo, hay gente que es profesional y que no le gusta que lo corrijan, ¿sí? O no le gusta siempre darse cuenta que de todos modos se equivocó. Y máximo cuando viene el pastor yo le digo algo, hermano, la Biblia dice en Hebreos, en la tierra hombres mortales reciben el diezmo. Mire, yo le voy a decir una cosa, de repente que hay quienes, yo no sé, pues hay quienes de repente, yo a veces escucho en las redes, miro posts, ¿verdad? Eso, el Facebook, hermano, el Facebook sirve para muchas cosas, sirve para chutear. En Guatemala, los que nos ven en México, Colombia, Estados Unidos, chutear es como decir ser metido, sirve para fisgonear, a ver qué están haciendo los demás, para que usted se vuelva envidioso o sienta envidia, ¿verdad? Cuando se da cuenta que el hermano se fue a comprar el reloj que usted quería y usted no lo puede comprar y no lo va a poder comprar en un par de meses, ni tal vez en años, para ver, etcétera, etcétera. Entonces la gente se compara, entonces el Facebook mire, es para la gente que no tiene bien su corazón se va a sentir mal cuando mira algo ahí en Facebook, ¿verdad? Algo que usted no ha alcanzado y que otro alcanzó, o viceversa, ¿verdad? Usted pone algo tal vez sin querer hacer sentir mal a nadie y alguien que está mal en su corazón lo va a pesar a usted, lo va a juzgar de una manera incorrecta. Ah, hermano, tan creído lo que pone. ¿Para qué pone eso? No hay necesidad. Sí, y tal vez usted realmente lo hizo con un corazón sencillo. Se tomó una foto porque estaba en el ¿qué? Yo no sé, de paseo en un país y, ay, qué creído ese hermano. ¿Sí? Y tal vez usted no lo hizo por ser creído, sino porque usted quiso compartir el momento. Está bien. A lo que le quiero decir es, son paradigmas que tenemos en nuestro corazón, que tenemos en nuestra vida y que han sido establecidos. Ahora, pastor, ¿y por qué nos habla todo esto para entrar? Peor que usted tiene que entender que Jesús vino a encontrarse con un sistema, ¿sí? Un sistema que estaba corrupto, un sistema que estaba fallido, un sistema que tenía errores espiritual, un sistema religioso, hermano, que había tergiversado las enseñanzas del fundamento, que lo que había enseñado, lo que Dios había trasladado en el monte a Moisés, y que cuando Jesús llega a la tierra, hermano, la gente tiene paradigmas o tiene dogmas en su mente y en su corazón, aún incluyendo los discípulos de Cristo. Mire pues, para que usted me entienda lo que le voy a hablar. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Repita conmigo, de nacimiento. Mire qué interesante, pues Juan empieza a narrar lo que está pasando, ¿sí? Y entonces la Biblia nos va a dar una enseñanza muy interesante acá, porque a veces nosotros, yo no voy a decir prejuzgamos, sino juzgamos a la gente. Juzgamos todo lo que vemos. A veces tenemos que tener cuidado, hermano, porque la voluntad permisiva de Dios no tiene nada que ver con tu intelecto, con tu conocimiento, con tus capacidades
y si tú quieres hasta con tu fidelidad, ¿sí? Mire pues, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y cuando vemos este pasaje bíblico, aquí hay un nivel, aquí tenemos que hacer un nivel profundo de exégesis bíblico, porque acá, si nosotros lo vemos así literal, entonces nos vamos desde el plano que siempre hablamos, ¿verdad? Y lo que les contesta Jesús a sus discípulos. Pero aquí Jesús no solo, hay un momento donde Jesús va a hacer un milagro, sino también hay un rompimiento doctrinal errático que los fariseos y la cultura hebrea en ese momento había enseñado a la gente. Entonces por eso dice la palabra, Jesús vino a cumplir la ley, o sea, la ley que enseñaban los fariseos, que enseñaban en ese tiempo el sistema del Sanedrín, hermano, el sacerdocio estaba equivocado, estaba enseñando cosas equivocadas a la gente. Entonces, ahora quiero que usted entienda, porque nos tenemos que subir a otro nivel y entender que el propósito de Dios, esa palabra propósito, ¿sí? Esa palabra propósito, hermano, es más profunda en lo que nosotros creemos o lo que nosotros entendemos, ¿sí? Y hay otra palabra que mencionamos mucho, que es la voluntad de Dios. Mire, a Dios no le interesa que usted pase toda su vida llorando, ¿sí? Dios, cuando te llama, hermano, y acá tenemos que hablar un poco, si usted quiere, de predestinación, ¿sí? La predestinación, hay varias maneras de ver la predestinación. Y hay hay debates teológicos en los seminarios teológicos, los que nos hemos sentado, hermano. Mire, a mí me encantaba ser un poquito peleonero, así con posiciones teológicas, ¿sí? Porque yo sí creo, hermano, que es bueno enseñarle a la gente todas las posiciones, y usted tiene que hacer análisis, usted tiene que hacer exégesis, usted tiene que llegar a un punto de qué es lo que usted cree, no lo que yo creo, yo se lo voy a trasladar a usted. Pero entonces hay posiciones teológicas que hablan muy equivocadamente de la predestinación, ¿sí? Por ejemplo, hay ministerios muy grandes en Guatemala y en otros países, hermano, que creen que dice que preexistencialmente usted y yo ya éramos. O sea, que usted y yo jugábamos como entes de luz allá en la eternidad, ¿verdad? O sea, jugábamos con Gerson, ya nos conocimos hace más de 20,000 millones de años en la eternidad. Y un día Dios nos agarró, nos mandó a la tierra, hermano, y qué mala pata que ese día caí en un cuerpo de un adúltero, un cuerpo de un asesino. Entonces, entender eso es un poco complicado cuando se habla de la predestinación, porque la gente cree que cuando Pablo habla de la predestinación está hablando, hermano, de que ya fuimos escogidos algunos y otros no. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es que todos tenemos la oportunidad de ser salvos, porque si no el sacrificio de Cristo sería en balde. Qué fácil es que Jesús se presente y solo jale a todos los que ya estaban predestinados y nos vámonos ya, ¿verdad? Y los que no, nos fuimos feos, y los que no, pues. Entonces, hablar de predestinación, entonces, en la Biblia usted va a encontrar que el hombre nunca fue preexistencial, pero Jesús, pero el Padre sí fue preexistencial. O sea, Dios sí es preexistencial. En la Biblia dice, hagamos al hombre, pero no dice el hombre ya estaba. Hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿sí? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, o sea, la Biblia nos está diciendo, no había nadie más que el poder del Padre, del Espíritu, de la Trinidad, hermano, en el principio, moviéndose sobre las faz de las aguas. Entonces necesitamos entender esto, porque a mí me preocupa cuando escucho algunos hermanos, y de hecho le voy a decir una cosa, yo estuve bajo una cobertura hace muchos años en la iglesia que estábamos, que nos enseñaban eso de que preexistencialmente ya habíamos sido, que habíamos sido seres de luz y que nos mandaron para la tierra, y hermano, y entonces el sacrificio de cruz quedaría un poquito burlado ahí, porque hay gente que tal vez allá fue un ente de luz, pero aquí no vino a ser luz. Ahora yo le quiero enseñar esto para que usted pueda entenderlo. Entonces, ahora mire pues, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué hubiera respondido usted? Analice un minuto, un segundo. Si usted fuera el maestro de estos discípulos, ¿qué le hubiera contestado usted a los discípulos? ¿Qué les hubiera dicho?
Claro, ahorita tenemos el mapa, aquí un poquito el mapa. Y sería fácil poder responder, pero en ese momento, ¿qué hubiéramos respondido nosotros? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora hagamos un poco de análisis. Recuérdese que la palabra se tiene que estudiar histórico, gramático, cultural, ¿sí? Y tenemos que entender que en aquel tiempo, hermano, porque hay, usted lo puede ir a estudiar, hay, ¿cómo se puede decir? Libros históricos que nos enseñan, hermano, que todos los maestros de la ley de gran renombre, incluyendo el maestro de Pablo, ¿sí? Maestro Gilel, cambiaban la ley a su antojo o a su conveniencia con la autoridad que ellos tenían. O sea, y el maestro Pablo dice que a los pies del maestro Gamaliel, y Gamaliel fue uno de los rabinos que modificó la ley para que usted pudiera tener segundas nupcias. Entonces mire qué curioso, ¿verdad? Entonces por eso es que es bien peligroso hoy en día cuando te topas con movimientos mesiánicos judíos que están de moda, porque se está levantando las falsas doctrinas y falsas enseñanzas, y con el respeto de gente, porque tengo algunos tal vez amigos, pero no puedo dejar de decir la posición que tenemos, hermano, y lo que la Biblia nos dice es que ellos, los judíos, no nos van a convertir ellos a nosotros, sino nosotros a ellos, porque hemos recibido el evangelio, hermano, de la gracia y el poder de Jesucristo en nuestras vidas, de la salvación, para que ellos puedan aceptar a Jesucristo. Recuérdense que para el pueblo de Israel, hermano, el Mesías no ha venido. La Biblia dice: a los suyos vino, a los suyos ¿qué? No le quisieron recibir, no lo aceptaron como él llegó, porque el problema de los judíos es que tenían un pensamiento equivocado de quién iba a ser el Mesías. Ellos pensaron que iba a venir alguien, y por eso tenga cuidado, porque el mundo, hermano, el mundo está esperando un Salvador. Y por eso se va a levantar el anticristo. Se va a levantar el anticristo que va a prometer paz a la tierra, que va a prometer todo lo que usted y yo necesitamos para ser felices, entre comillas. Y cuando nos ofrezca todo eso, que tu semilla ni que 8 cuartos, ahí la gente se va a alegrar, porque la gente va a decir: wow, ahora sí tenemos a un Salvador. Y por eso la Biblia dice: aún los escogidos van a ser engañados. Mire, yo le voy a decir una cosa, esto uno no lo procesa, pero si la Biblia dice que aún los escogidos van a ser engañados, quiere decir que esto va a ser delicado. Cuando se presente, se va a necesitar de gente con discernimiento y gente que camine con el corazón de Dios para que no pueda ser engañado. Porque vamos a ir detrás de lo que nos ofrecen, vamos a ir detrás de lo que creemos que es lo correcto. Ay, ahora sí vamos a tener, y es ahí donde tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Entonces, en aquel tiempo, el sistema de la iglesia, se lo voy a poner así para que usted me entienda, pero los hebreos le habían enseñado, según la Midrash, según todos los libros hebreos místicos, según todos los libros modificados y la Torá que en ese momento existía, que un niño, que Dios podía juzgar a un niño aún desde antes de su concepción, y cuando estaba en el vientre, de una vez venía con un pecado. Podía un niño pecar en el vientre y venir con maldición. Entonces eran enseñanzas erráticas. Ahora, ¿por qué cree que enseñaban estas cosas? Todo tiene que ver, hermano, siempre para manipular y para aprovecharse siempre de la gente. Entonces vienen sus discípulos, y por eso viene esta pregunta. Dice otra vez: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces ahora vamos a hablar, porque acá hay mucha profundidad de enseñanzas que voy a redundar, que nos han enseñado incluso personajes que hablan de liberación y de un montón de cosas. Entonces la pregunta es: pastor, pero sí puede nacer un niño enfermo a causa de un pecado. Y entonces acá, por eso le digo, hay mucha tela que cortar. Entonces los discípulos tenían la enseñanza que habían aprendido de que alguien podía estar enfermo aún desde el vientre a causa de un pecado que no había cometido, pero que lo iba a cometer.
Entonces, quiere decir, como quien dice, que usted le iban a cobrar los elotes que se comió sin habérselos comido todavía. Y era lo que enseñaba en ese momento el sistema, llamémosle así para que usted me entienda, de la iglesia, ¿sí? Entonces viene y le hacen la pregunta a Jesús. Entonces ahora Jesús tiene que romper ese paradigma y tiene que romper ese dogma mal instituido, mal enseñado, aún con sus discípulos, porque aún sus discípulos creían en estas cosas. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué es importante enseñar esto? Porque así a veces estamos nosotros en la iglesia. Tenemos un montón de cosas arraigadas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no queremos soltar o que no queremos tomarnos la disposición de estudiar la palabra para salir de la ignorancia, ¿sí? Entonces, mucho pueblo cristiano, hermano, está metido en un montón de errores de ignorancia por no estudiar la palabra. O sea, porque no estudiamos la palabra, porque no pasamos a tiempos a solas con Dios, porque no nos tomamos un tiempo de intimidad con Dios para poder escuchar la voz de Dios y para poder conocer a Dios. Entonces, entonces solo venimos y llenamos nuestra cota de sentarnos a la iglesia, escuchamos un mensaje, o bien, le voy a decir algo que pasa. Hay gente que vive escuchando a todos los predicadores, ¿sí? Y muchos predicadores, le voy a decir una cosa, hay predicadores que Dios está usando, que son la envidia de otros pastores, ¿verdad? Porque yo veo algunos predicadores que cuando está el mensaje en línea, hermano, imagínense esto, imagínense un predicador que en línea, 17,000 personas en vivo. Imagínense eso, ¿sí? Aún ministerios que en Guatemala fueron muy grandes, yo lo más que veo a veces en línea, así, 1,000 personas conectadas. Pero 17,000 personas conectadas en vivo, ¿sí? Entonces, claro, hay mensajes muy lindos, hay mensajes muy preciosos, hay mensajes muy, muy motivadores, hay mensajes muy esperanzadores, pero aquí es donde se complica la cosa. Y no voy a dar nombres de nada, solo le quiero decir, tenga cuidado, porque hay mensajes muy motivadores, muy esperanzadores, pero muy faltos de fundamento. Y es fácil que yo le venga a hacer aquí una alegoría de algo, si usted quiere, ¿sí? Si quiere nos echamos a aquella alegoría que estoy investigando. Si alguien encuentra un estudio verídico, ¿cómo se llaman los que estudian las aves? Ayúdeme, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo es que se llama el que estudia las aves. Ok, ornitólogo, ¿está bien? Así es. Si alguien tiene algún amigo ornitólogo, lo podemos invitar un día que nos dé una charla. Pero estuve con mi esposa con un ornitólogo en Saltillo, Coahuila, y me dijo que esa alegoría, esa enseñanza que hasta las han predicado. Yo he visto que el águila se va, envejece, y ¿han oído esa enseñanza, sí? Y que el águila le crece el pico, y que entonces el águila se aparta, ¿verdad? Que hasta una enseñanza no sé si usted ha oído esa enseñanza. Hasta hay un ministerio que hace libritos y que ahora hasta hace discos y hasta vendía ese estudio. Y que entonces el águila iba, busca una peña, se aparta por días y luego en eso que el águila se va y se viene y se estrella y se rompe el pico para que su pico vuelva a nacer. Entonces nos echamos ese mensaje así bien alegórico, no lo podemos echar si usted quiere. Pero ¿sabe qué me dijo el ornitólogo? Que eso son mentiras. Eso no es cierto. Entonces te rompe la cabeza porque con esto se lo digo todo y con esto termino, con esto me despido de esa alegoría. Cuando me lo estaba diciendo tenía una águila así en la mano de un gran animal que sentía yo que me sacaba el ojo, mejor ni me le acercaba. Entonces dice uno, hermano, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces otra vez, puede ser un mensaje muy motivacional, un mensaje que te da esperanza, pero que carece de un fundamento bíblico, ¿me explico? Yo cuando escuché eso por primera vez, no lo voy a mentir, yo me la creí, ¿eh? ¡Hala, qué grueso! Digo, qué tremendo. Y yo cuando fui a investigar y fui a ver, pues me di cuenta que no era cierto, ¿sí? Pero bueno, lo que le quiero decir es, entonces hay muchos predicadores que si usted quiere están motivando a la gente, pero hermano, de verdad, yo le voy a decir una cosa, ¿a usted qué quiere que le digan? O sea, que le soben la cabecita, no, mi amorcito, quédese, no digas nada, se va a enojar, déjalo ahí. ¿Quiere que le hagan eso? ¿O quiere que mejor le digan la verdad? Mira, hermano, vos tenés este problema y si no cambias toda tu vida vas a tener ese clavo y ya estás viejo. Va, si sos joven, qué buena onda, pues, pero ya estás grande y por eso se te cierran las puertas y por eso no logras avanzar. Yo no sé qué es lo que la gente quiere, pero a veces, aunque usted no lo crea, la gente no quiere que le digan la verdad, se molesta.
Avancemos. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos? Entonces, comienza a romper paradigmas. Y la primera enseñanza nos va a romper en la cabeza. Primero, imagínense entonces, pues, un hombre tiene que nacer ciego. ¿Cuántos años tenía? Ayúdeme. Aprox. Pues por lo menos tenía unos 40 años, hermano. O 30. Y tenés que pasar 30 años de tu vida, 40 años de tu vida ciego, para que aparezca el Salvador y rompa doctrinas, rompa paradigmas y nos enseñe, hermano, que Dios, los designios y los propósitos de Dios no van a encajar con nuestros pensamientos humanos. Ahora le voy a decir una cosa. Quisiera tocar a una persona que a veces quiero invitar mejor más que yo tocarlo acá. Pero le voy a decir una cosa, cuando usted pasa por un problema, cuando usted tiene una dificultad en su vida, incluso si quiere voy a hacer esto, cuando usted a lo mejor nace con un impedimento físico y tiene que luchar toda su vida para salir adelante, usted es más fuerte que muchos de los que estamos sentados tal vez en el auditorio y nunca se da cuenta de eso. Le voy a poner el ejemplo. Voy a poner el ejemplo de este hombre mejor porque estoy maquinando mejor hacer un evento, invitar a una persona que creo yo que puede ser de testimonio vivencial. Aquel muchacho Nick ¿qué? Biyu, no sé cómo es que se dice. Sí, ¿sabe quién es? El que no tiene brazos, no tiene piernas. ¿Sí? Pero sí, es Nick, pero no algo así. Biyu, no sé cómo es el apellido. Él es un ejemplo. Es un ejemplo de una persona pues que es cristiano, está casado, tiene hijos y es una persona que da charlas, es una persona que va, pero yo le voy a decir una cosa, hermano, ¿y cuántos de nosotros nos quejamos y tenemos nuestros 2 pies y nuestras 2 manos? Como aquella enseñanza de Juan Carlos Alvarado, ¿verdad? Que yo le digo a la gente, mire, me molesta y bendigo a Juanca, ¿verdad? Porque ese fue un momento de éxtasis cuando en aquella grabación de los años 80, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Se recuerda de ese canto? Entonces, pero nosotros llevamos 40 años repitiendo en cada administración lo mismo. ¿Cuántos trajeron? Y da cólera. Digo, ¿quién viene? Ahora la pregunta es, ¿quién de aquí viene sin sus manos hoy? Bueno, algunos vienen, parece que no traen manos porque no quieren alabar a Dios. ¿Cuántos vienen sin sus pies? ¿Cuántos vinieron hoy así? ¿Y usted qué, hermano? Es que dejé el pie en la casa, hermano. ¿Verdad? Estaban terco y se quedó. Imagínese que usted viniera así, sin un pie, imagínese. O que yo viniera aquí con algunos demás, ¿qué tal mi hermano? Ay, pastor, pero no puedo ir, mis manos se quedaron en la casa, fíjate. Entonces, imagínese ese muchacho, la enseñanza que nos ha dado, porque ha entendido el propósito en su vida. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios sí lo entiende. Y otra vez le voy a decir una cosa, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios que nos da lecciones. Entonces ese muchacho es una lección para los que se quejan, para los mediocres, para los que no se comprometen, para los que viven, que no son felices con su vida, para los que no pueden completar ciclos, para todos los que nos quejamos, vamos, me incluyo para que no diga todos. Cuando sentimos que ya no quiero, que incluso aquella gente que dice, ay Señor, mejor me quisiera morir. No, hombre, no seas miserable, mira lo que hace ese muchacho, hasta le han tomado videos donde se tira y nada. Y usted, viejote, ni nadar sabe, ¿verdad? Váyase a inscribir a la piscina y quite esa mala racha y aprenda a nadar en el 2025 que viene. Ay, pastor, es que yo ya estoy grande. Pues le tengo una buena noticia. La natación es uno de los mejores deportes que a la vejez lo puede seguir practicando porque no lastima partes del cuerpo. Pero la gente no piensa así, ¿verdad? Nadie piensa así. Entonces, pero le pongo el ejemplo. Lo que le quiero decir es, el propósito de ese muchacho, hermano, en la vida usted no lo va a entender. ¿Qué dice? Creo que no sé si es Salmos o Eclesiastés. 70 el año de los fuertes y 80 el año de los robustos con todos sus males. O sea,
70 años y si Dios me va a dar fuerza, y 80 si me voy a volver viejito con fuerza, así todo, con todos mis malestares. Pero le voy a decir algo. Pero usted tiene una eternidad. Es ahí donde no lo logramos procesar. 70 años sin manos el muchacho y sin pies, pero dándole lección a la gente de todas partes del mundo, porque va a dar charlas a muchos países, a muchas iglesias. Y si hay alguien que se siente miserable, si hay alguien que disculpe lo que le voy a decir, si hay alguien que se siente feo, gordo, flaco, panzón, calavera, cruz y calavera, va a decir ahorita, ¿sí? Ay, pastor, no, ¿sabe por qué le digo así? Tal vez no estoy siendo pesado. Es que le voy a decir una cosa, si hay alguien que se siente feo, hermano, hombre, si usted es la creación de Dios, dígale al que tiene la par, qué bello te miras, qué bonito eres, ¿sí? Sí. Vaya. Dígale, hombre, hermano, qué guapo estás. Y si está con su esposa ahí, mi amor, qué linda estás, hombre. ¿Sí? Así me gustan tus gorditos, dígale, ¿sí? Dígaselo, hombre. Porque a veces la gente, mire, es que se lo digo de verdad, a veces no entendemos el propósito de Dios. Ahora, este muchacho está ciego, 40 años ciego. Y durante 40 años está pidiendo dinero, yo no sé qué está haciendo, y está ciego. Pero entonces le preguntan, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres? Y Dios le rompe la cabeza y le dice, no, ni pecó este ni pecaron sus padres. Mire, esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces no sé si me está entendiendo. Entonces todos tenemos un propósito en la vida. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de nosotros. ¿De qué manera en este 2024 que casi termina se han manifestado las obras de Dios en nuestras vidas? En un plano me va a decir, ay, pastor, no hemos dejado de ver la mano de Dios. El Señor, sí, eso es excelente. No, yo le voy a decir, ahora, ¿qué ha hecho Dios a través de usted? Pues para ser de bendición a otros. Avancemos. Ya voy a terminar. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió? Repita conmigo, hacer las obras. Ok. Venía para acá, Byron, por favor. Entonces quiere decir que yo no me puedo quedar detenido. O sea, dile que tienes a la par, tú tienes un propósito. Ahora va a ver, voy a avanzar en una lectura para que usted vea lo que le dijo Jesús. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió? Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Repita conmigo, luz soy del mundo. Mire, usted y yo somos luz. Mire, no estamos acá para dejar de brillar, me explico. Usted es luz. Ahora hablemos de demonología. ¿Cuánto les gusta estudiar a los demonios? A que nadie, porque algunos ni siquiera saben que existen los demonios. ¿Sabía usted que los demonios, cuando se manifiestan, los demonios lo que ven es luz en una persona? Entonces usted es luz. Por eso cuando hay una manifestación, un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene autoridad y se manifiestan, los demonios empiezan a tener, se empiezan a sentir oprimidos y se empiezan a sentir afectados a causa de la luz que usted y yo irradiamos. Por eso dice, la palabra nos enseña cuando los demonios en aquel hombre, la legión, se apareció Jesús, le dijeron, Jesús, ¿qué hijo de David, qué tienes con nosotros? Porque has venido, como quien dice, ¿y nosotros qué te hicimos para que vengan? Porque la luz que irradiaba Jesús los afectaba, porque ellos no tienen luz, ellos son oscuridad. Entonces, usted y yo somos luz. Y usted y yo tenemos que brillar. Se lo digo, usted y yo tenemos que brillar. Cuando le digo brillar, yo no le estoy hablando, ahora sí no le voy a hablar solamente de que se porte bien en su casa, le haga su cafecito a su esposito, le sobe sus piecitos, ¿verdad? Y viceversa, usted se lo soba a él primero y después él a usted, ¿verdad? Y se contemplen ahí, peor ahorita que hay frío, ¿verdad? Se emponchen los dos, y está bien, eso no, esa luz manténgala. Otra vez miren lo que dijo Jesús, porque yo quiero que usted entienda esto, porque es que si no lo entendemos, hermano, por eso estamos muy acomodados.
Y le voy a decir una cosa. Tenemos que cumplir o ser fieles con los principios financieros en nuestra vida. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, primicias. Como dijo el hermano Luis, el pastor Luisito, prepare sus primicias. Porque a veces uno, anuncio las primicias en enero. No, prepare sus primicias. Prepare sus primicias desde ya. Sus primicias, de una vez se lo digo, porque a veces a la gente no entiende y lo vamos a empezar a enseñar a partir del otro domingo. Pero sus primicias no es su diezmo, no es su ofrenda. Porque yo me doy cuenta a veces y pues mire, como pastor, pues ni modo, hermano. O sea, el que lo entiende, el que no lo quiere entender. Pero es da sus primicias, pero no trajo ofrenda ni diezmo todo el mes. No sé si me explico. Hermano, necesitamos una ofrenda. Traen la ofrenda especial, pero ya no diezmo. Lo mismo me dio. Porque la gente no entiende lo que es la primicia, hermano. Aparte algo. Dígale, Señor, quiero apartar esto para ti. Durante este año yo lo quiero entregar como mi primicia del 2025, creyendo, Señor, las palabras que tú has declarado sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida, Señor. Y yo quiero santificar esto. Mire, como familia pastoral nosotros presentamos una primicia cada año. Y yo le voy a decir una cosa, yo veo la mano de Dios en nuestra vida de una manera sorprendente. Usted se sorprendería, de verdad. Usted se sorprendería cómo Dios nos sostiene, porque hasta yo me sorprendo. Así que tenemos que creer. Entonces la primicia es diferente. Entonces está bien, usted cumple con sus diezmos, ofrendas, primicias, pero no. ¿Usted quiere ser más bendecido todavía? Usted tiene que hacer las obras, mire, de Dios. Se tienen que manifestar en usted. Le voy a hacer una pregunta. No me conteste, solo medite. Medite esta semana, de lunes a domingo que estamos hoy, ¿sí? ¿Cuántas obras hizo usted esta semana para demostrar que usted es luz? Y le voy a dejar una tarea. Haga otro cuadro paralelo. ¿Cuánto chismoseó? ¿Cuánto chambrió? ¿Cuánto perdió el tiempo en cosas que no le suman? Y se va a asustar que siempre va a ganar más el cuadro que no es correcto con el correcto. ¿A cuántos le habló del Señor? Voy a usar esto que hace años, mire, yo ya no lo puse en práctica, pero le prometo ante Dios que estamos haciendo un plan para el otro año, todos lo hagamos juntos. Preguntarle, ¿a cuántos llevaste a la oración de conversión esta semana, hermano Luis? Mire, hace muchos años hasta competencia hacíamos nosotros con los jóvenes. Pues mira, ¿vos a cuántos les habló? Yo le hablé a 5, yo le hablé a 6, y ya eran cuentos. Me salía y iba a ver a quién buscaba para hablarle de Dios. Pero uno va perdiendo esa pasión, la perdemos, porque creemos que ya estamos bien. No, hermano, no perdamos jamás eso, hombre, hagámoslo. ¿A cuántos le has dado un mensaje de esperanza en su vida? ¿Cuánta gente necesitada hay hoy en día, hermano? Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, el mundo es un mundo de trajín. Mira, salir a Guatemala en estos tiempos, hermano, es una cola de 2 horas a donde quieras ir. 2 horas te tardas para llegar. La gente se está peleando en los semáforos, se pelean, se matan, se balacean, porque están estresados. Entonces yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo para predicar el evangelio? ¿Qué estamos haciendo para demostrar que tú y yo somos luz? Porque aquí qué lindo se miran todos, ¿verdad? Nos miramos así todos, hasta con una aureola, así, mire. Aquí, así apagamos esta luz, así como esas lucitas de Navidad, todos se iluminan, así bien lindos. No, yo le voy a decir a usted, me es necesario hacer las obras de que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, repita conmigo, era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, aquí voy. Entonces, si cumplimos con el propósito, vamos a romper con maldiciones para que la gente encuentre verdaderamente su destino profético. Y su destino profético no tiene que ver con una palabra profética declarada. Su destino profético tiene que ver con un hombre y una mujer de luz que declaren vida y salvación en la vida de una persona.
Porque a veces creemos que todo, que tiene que ser una profecía. No, tu destino profético es: este hombre, hermano, le voy a decir una cosa. Yo no sé, pongámosle una edad, 40 años mendigando, pero le voy a decir una cosa: este hombre no tenía que estar mendigando. Entonces viene Jesús, rompe paradigmas y estructuras doctrinales en la vida de los fariseos, en la vida de los saduceos, en la vida de la iglesia de ese momento, el Sanedrín. Rompe estructuras en sus discípulos y, disculpe lo que le voy a decir, y les echa a perder las enseñanzas equivocadas que ellos tenían en su corazón y en su mente. Con una vivencia, con una enseñanza vivencial. Ni pecó ni pecaron sus padres. Ahora yo me manifiesto, y cuando yo me manifiesto rompo cualquier circunstancia. O nos viene a enseñar: tu situación, lo que estás viviendo, el Padre siempre tiene el control de lo que pasa en tu vida. Ay, Señor, pastor, pero es que usted no sabe lo que he sufrido. Sí, yo no lo sé, seguro que no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo seguro ni idea tengo lo que se puede sentir estar enfermo, lo que se puede sentir estar lisiado, lo que se puede sentir estar cuadrapléjico, lo que se puede sentir tener alguna enfermedad terminal. Seguro ni lo sé ni lo quiero saber, pero Dios sí lo sabe. Yo le voy a decir una cosa: hay gente, hermano, que pasa toda su vida perdido. Y cuando digo perdido es sin Cristo, mal. Un día le detectaron una enfermedad terminal. Tuve un familiar que yo quería mucho, de verdad. Era un tío muy querido, me ayudó mucho, así que sé que está en la presencia de Dios, porque el Señor me permitió llevarlo a los pies del Señor minutos antes de morir, horas antes. Y me recuerdo que un par de veces que trabajaba yo con él. Él tenía una empresa muy productiva y muy próspera en aquellos tiempos, que no existía el internet ni nada de eso que está ahora. Y a veces había gente que llegamos a lugares y había gente de luz que nos hablaba la palabra, pues. Pero yo pues siempre conocí a Dios, pero él no, él no era cristiano. Y me recuerdo una vez un muchacho, nunca se me olvida, nos abordó y nos dio el mensaje así en menos de 10 minutos, menos 5 minutos, nos dio un mensaje bien trazado. Y entonces él, ¿verdad? ¿Quieres aceptar al Señor? Entonces yo le dije: ay, yo soy cristiano. Ah, amén. ¿Y tú quieres aceptar? No, todavía no estoy listo, dijo él, ¿verdad? Y lo respeto, pero lo que le quiero decir: tuvo que entrar con un cáncer terminal. Y cuando entró con ese cáncer terminal y se fue al INCAN a hacerse las quimioterapias, ahí lo quebrantó el Señor, no por su cáncer, sino porque se dio cuenta que había perdido el resto de su vida pudiendo hacer misericordia y pudiendo ayudar a muchos. Entonces me contó una anécdota antes de morir. Se fue al INCAN una mañana y le tronaban las tripas del hambre mientras estaban esperando hacer la quimioterapia, porque ahí lo sientan así como en varios sillones. Y había gente que tenía horas desde la madrugada de estar ahí, que tenía que irse a hacer su quimioterapia, pero que no tenían para comer. Entonces nunca se me olvida, cuando empezó a contar eso, él empezó a llorar y dice que salió, fue a comprar comida y le dio a comer como a 7 personas que estaban ahí, incluyendo él. Y eso lo hizo durante todas las quimioterapias que se tuvo que hacer. Y entonces él empezaba a llorar. Obviamente ya estaba en un estado susceptible, ¿sí? Pero él me decía que nunca se había dado cuenta de las necesidades que otros tienen hasta que llega a pasar en una situación de esas. Y él no tenía necesidad económica porque tenía muchos recursos, estaba bien, su empresa había producido mucho. Pero cuando estuvo ahí se dio cuenta lo importante que es que podamos ayudar a los demás. Ahora le voy a decir una cosa: y si ese corto tiempo fue lo que Dios usó para que él entendiera quién era Dios y para que él entendiera lo que él tenía, lo tenía que compartir con los demás, y gracias a Dios entregó su vida al Señor y murió en Cristo Jesús. Pero le quiero decir una cosa: Jesús dice acá que es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces los vecinos, 8, y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, dijo: aquel hombre que se llama Jesús, repita conmigo, se llama Jesús. Mire pues, ¿por qué hizo esto Jesús? Con esto termino, porque aquí hay mucho para seguir, pero ya quiero terminar.
se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Cuando Dios te da una palabra, no importa tu condición, nuestra tarea no es discutir, nuestra tarea es creer. Oiga esto, es que uno ve al hombre sentado toda su vida. Ahora yo le pregunto, ¿y si usted está toda su vida sentado mendigando y ni siquiera puede ver al cuate que le está diciendo que está haciendo lodo? ¿Y qué significa, pastor? ¿Y qué significa eso? Jesús está rompiendo esquemas, Jesús está rompiendo estructuras, Jesús está rompiendo métodos. Repite conmigo: métodos. Escupe, hace saliva, lo unta, le echa al hombre y le dice: vete al estanque de Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fui y me lavé, fui y obedecí. La obediencia trae sanidad, la obediencia trae libertad, la obediencia trae avance en tu propósito. Te voy a decir una cosa: cuando nos detenemos, a veces indirectamente estamos desobedeciendo a Dios. Cuando no avanzamos en lo que Dios ha hecho, estamos desobedeciendo a Dios. Y por eso a veces tenemos crisis, tenemos circunstancias complicadas. Y dice: el hombre fue y recibió la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Y él dijo: no sé. Y me encanta porque los fariseos lo llaman. Mire, leamos rápido. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Mire este sistema tan, ¿cómo le podría decir? Putefacto. ¿Cómo es? Ya se me trabó la boca. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Religiosos, porque no guarda el día de reposo. Ni siquiera era por el método, sino era por su doctrina. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Póngale atención a esto, ya voy a terminar. Entonces volvieron a decirle al ciego: mire, tenga cuidado, porque usted puede creer que usted es mejor, y tal vez ese ciego, los que parecen más ignorantes, tienen más revelación de quién es Dios que nosotros. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Póngale atención, pues aquí me encanta lo que él responde. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene. Entonces volvieron a llamar al hombre. ¿Qué necedad? Diga, repite conmigo: ¿qué necedad? Hermano, era un milagro. Tenemos que glorificar a Dios cuando Dios hace un milagro. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Se da cuenta? El método les rompió la cabeza, les rompió su estructura, les rompió su paradigma. Mire, él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque lo que queréis oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, mire lo que les contesta, y con eso termino. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ese era Jesús. Mire,
Ahí le rompió la cabeza a los fariseos. Dios no odia a los pecadores. Mire, termino. Y sabemos que Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sabe qué le dijo? Él es hijo de Dios. Una cosa tiene temor de Dios y hace su voluntad, y por eso Dios lo escuchó y por eso me sanó. Los fariseos no podían verlo porque lo procesaban con el hígado, lo procesaban con el odio, con su corazón, lo procesaban con su religiosidad. Póngase sobre sus pies en esta hora.